Bienvenidos al Boletín Salesiano, soy Joaquín Castro, su anfitrión en esta tarde y hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a la ciencia y la astronomía. Nos acompaña una invitada extraordinaria cuya pasión por el universo y la educación científica ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Nuestra invitada de hoy es Teresa Paneque, una destacada astrónoma y comunicadora científica quien hace algún tiempo se adjudicó la beca llamada 51 Pegasi B, una de las becas de astronomía más prestigiosas del mundo. Teresa también es escritora, con su serie de libros El Universo según Carlota, y el recientemente lanzado Abecedario Astronómico en conjunto con UNICEF. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Hola Joaquín, súper contenta de poder estar conversando contigo hoy día, así que un honor ser parte de este podcast. Para comenzar, ¿por qué crees que es importante fomentar el interés en la ciencia desde una edad temprana? Yo creo, para mí la ciencia responde a lo más, al instinto más primitivo del ser humano, quizás que es la curiosidad. Es hacernos preguntas. De pequeños todo lo que hacemos y lo que observamos también en los primeros años de edad son las preguntas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas son verdes? Toda esa curiosidad va construyendo una manera de enfrentarse al mundo, una manera de responder a esas preguntas. Voy a responder a esas preguntas simplemente con tautologías y respuestas cerradas para las cuales no hay mayor indagación, o voy a responder esas preguntas a través de un método científico que me va a permitir plantear ideas de distinta variedad para responderlas y luego ir probando a través de distintos experimentos cuál es la solución correcta. Siento que la ciencia en ese sentido es algo tan natural al ser humano que por supuesto que todos y todas debiésemos seguirla estudiando y seguir cultivando esa curiosidad que va de la mano también con cultivar un pensamiento crítico. Entonces creo que para formar una sociedad más educada, una sociedad más amable, una sociedad que se cuestiona y que crece, necesitamos tener acceso a buena educación científica, sea o no que aquellas personas, aquellos niños y niñas elijan seguir carreras científicas. Eso es otro tema, pero eso no quita que ellos y ellas vayan a ser jóvenes con inquietudes y con pensamiento crítico y que vayan a desarrollar una metodología para hacer frente a toda esa curiosidad que les va a acompañar por toda la vida. Perfecto. Y tú mencionabas el aspecto sobre el acceso a este tipo de educación. ¿Cómo crees tú que los educadores, los docentes, los profesores, ¿cierto?, pueden hacer que la ciencia y este pensamiento crítico sea más accesible y atractiva para los estudiantes? Bueno, esa pregunta es súper compleja. Yo tengo máximo respeto hacia la labor docente, por mucho tiempo de mi vida quise ser profesora también, y entiendo las dificultades que hay. Es difícil manejar una sala de clases con 40 estudiantes, es difícil incluso manejar una sala de clases con 20 estudiantes si eres la única persona adulta o docente que está a cargo de tantos niños y niñas. Los jóvenes aprenden en ritmos distintos, aprenden con metodologías distintas, entonces yo creo que lo primero y lo crucial es poder darles implementos y herramientas a quienes hacen la labor de docencia para que puedan hacer clases efectivas, porque claro, yo hoy en día podría ponerme a hablar de llevar los experimentos a las salas de clase o hacer mucho más trabajo en grupo, trabajos experimentales, que no sea solamente ir y responder una pregunta con alternativas, sino que fomentemos las respuestas abiertas, fomentemos otras alternativas de evaluación, pero todo eso viene a un costo para el docente o la docente. Así que creo que lo mejor que se puede hacer es, por supuesto, ofrecer alternativas de evaluación, alternativas de actividades, ir viendo cómo puedo, por ejemplo, algo que a mí me ha gustado mucho, a raíz, tú mencionabas mis libros, en mis libros el personaje principal, Carlota, ella es una niña artista, ella siente que la ciencia no es para ella. Y a partir de eso, ella, bueno, se va dando cuenta que eso no es verdad y va aprendiendo ciencia. Pero con ese libro, muchos colegios me han invitado a actividades donde profesores y profesoras han tomado el libro y, basándose en la historia de la protagonista, han hecho clases y actividades complementarias con las asignaturas de ciencia, arte y lenguaje, un poco haciendo un crossover y Claro. permitiendo que muchos niños y niñas que tengan distintos intereses se interesen por las distintas asignaturas que podrían parecer contrarias. Entonces, ese tipo de actividades creo que son súper positivas, pero siempre soy muy cuidadosa al decir eso y vuelvo a reiterar que tiene que ser una labor que vaya de la mano de acompañar a los y las docentes y de entregarles espacios, herramientas y recursos para que puedan llevarlas a cabo. Perfecto. Y ahora poniendo un poquito desde la otra vereda,
desde el estudiante que está considerando estudiar algo vinculado con las ciencias. ¿Qué le dirías a esos niños, adolescentes sobre, no sé, sobre la astronomía o sobre cómo comenzar en las ciencias? ¿Algún consejo, algún mensaje? Bueno, el consejo es, como siempre, volver a esa curiosidad de pequeños y pequeñas. Pero mirando esa curiosidad desde un lente realista, muchas veces pensamos que hacer una carrera científica, salvando obviamente algunas dificultades, podría ser todo color de rosa. Siempre voy a estar estudiando, siempre voy a estar cuestionando, pero eso también puede ser muy frustrante. Entonces, igual que un niño pequeño que trata de hacer algo y no le sale y se frustra, eso también nos pasa a quienes somos científicos y científicas adultas. Las respuestas que estamos respondiendo no son respuestas simples, no son respuestas para las cuales tengamos hoy en día, no son preguntas, perdón, para las cuales tengamos hoy en día respuestas. Por eso tenemos trabajo. Si todo Claro, estuviera resuelto, no tendríamos que hacerlo. Y eso viene con una dosis de frustración importante. Entonces, no tenemos que dejar ir esa curiosidad innata, pero la tenemos que pulir y la tenemos que acompañar de mucha resiliencia, de rodearnos de personas que vayan a hacer aportes positivos y que nos vayan a recordar, incluso en los momentos de máxima crisis, que esto era algo que nosotros queríamos hacer, esto es algo que nos hace felices, esto es algo a lo cual vamos a poder encontrar una solución. Porque de cierta manera es el trabajo más frustrante del mundo. Nunca sabes a ciencia cierta si es que tu respuesta es la correcta. Dependes de la evaluación constante de tus pares, que puede ser un poquito angustiante, pero también tiene esa maravilla del descubrimiento, de ser la primera persona en que ve algo, de trabajar en equipos grandes, y eso es otra cosa muy importante. La ciencia se hace de manera colaborativa. No es solamente para gente que va a estar siendo individualista o que va a estar empujando sus propias ideas como únicas posibles, sino que es un entorno en el cual tenemos que colaborar, tenemos que trabajar en equipo, así que es muy importante cultivar otras facetas de nuestra personalidad más allá de la capacidad para resolver problemas y solucionar preguntas. perfecto, súper. Y un poquito para conocerte más en los tiempos iniciales, Teresa, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la ciencia? Estuve leyendo por ahí que entraste a estudiar, y corrígeme si es que no es así, a los 16 años, ¿o no? En la universidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo salí más pequeñita del colegio, no porque me adelantasen, sino porque mis papás también son científicos y al igual que yo hoy en día estoy haciendo mi doctorado, yo nací cuando ellos estaban haciendo sus doctorados en España, estaban ahí, y después se movieron también por la ciencia a trabajar a Escocia, al Reino Unido, y bueno, entre los cambios de países y las diferencias entre hemisferio norte y hemisferio sur, yo me salté un semestre de primero básico y un semestre de sexto básico, entonces Ah, ahí ya. quedé un poco adelantada, pero no es que hice todos los cursos en la práctica, solo que me salté algunos semestres y mi cumpleaños cae en noviembre, entonces soy más pequeña dentro de mi año. Pero el tema de las ciencias, para mí, yo siempre fui una niña muy curiosa, no sobre temáticas científicas necesariamente. Para mí, el ser científico o científica era algo natural porque mis papás eran científicos y científicas, entonces... Claro, ¿qué hacen tus papás? No, mis papás son científicos, iba al laboratorio, mi mamá es química farmacéutica y mi papá es bioquímico, entonces estaban siempre con las pipetas, los experimentos, qué sé yo, muy distinto a lo que yo hago. Mi laboratorio es mi Claro. escritorio con mi computador, no tengo esa necesidad de estar haciendo experimentos, pero era algo natural, nunca lo vi como algo distinto. En mi Ah, casa entiendo. no se habla de ciencia, en mi casa se hablaba de, mis hermanos jugaban hockey, se hablaba más de hockey patín, no sé, del colegio, pero no, nunca tuve la sensación de estar en un hogar científico, pese a que eso era lo que hacían mis papás. Y a mí me encantaba leer, me gustaban mucho los libros de fantasía, me gustaba esa onda. Mi mamá siempre pensó que yo me iba a ir por, comillas, las humanidades. Y lo que ocurrió simplemente fue que en el colegio me empezaron a pasar física. Y a mí siempre me habían gustado las matemáticas, pero la física era magia. La física tomaba las matemáticas y las ocupaba para describir el universo. Y Claro. eso a mí me parece precioso. Entonces, claro, en mis historias habían dragones y habían magos y había hadas y habían princesas, pero en la vida real hay leyes de la física. Y eso a mí me pareció muy atractivo. Y dije, ok, quiero estudiar esto, pero ¿qué parte de la física? Y ahí de repente
dije, wow, bueno, el universo lo estudia la física y eso suena desafiante, porque no puedo ir y experimentar con el universo, es muy grande. Entonces, ¿qué mayor desafío que estudiar algo que no puedo tocar desde el planeta Tierra? Y Claro. por eso entré a astronomía. Entré súper poco preparada en el sentido de que no sabía de temas astronómicos, no sabía qué investigaciones se hacían, ni siquiera sabía que existían planetas fuera del sistema solar, o sea, que los habíamos descubierto, ¿no? No me había hecho esas preguntas necesariamente. Yo simplemente quería aprender cómo se estudiaba el universo y quería entender cómo podía aplicar, entendía las herramientas, sabía que iba a ocupar matemáticas, física, computación, y quería ir a la universidad a entender cómo esas herramientas se aplicaban para poder entender el universo. Y ahí me encontré con este cosmos maravilloso y este entorno tan bonito que es la astronomía y que finalmente me apasiona y hoy en día. Claro, muchos de los niños y niñas que a veces me siguen saben muchas más cosas de astronomía que las que yo sabía cuando yo entré a la carrera, pero es parte de también, es parte de ir avanzando y de ir preparándolos de manera distinta si es que algún día deciden seguir este camino. Y en este tránsito, en este caminar, ¿tú tuviste algún mentor, algún profesor, quizás algún familiar? Aparte, obviamente yo creo que tus papás fueron evidentemente influencia, ¿cierto? En tu vida. Pero además de Ujú. ellos, ¿te tuviste algún mentor que te haya guiado en este caminar? Creo que siempre tuve, bueno, mis papás, claro, son influencia en el sentido de ser científicos y de mostrarme que era un camino viable, pero sobre todo yo creo que son influencia en haber apoyado siempre al 100% cualquier cosa que yo hiciera. Si yo hubiese elegido otra carrera, mis papás me habrían apoyado. Yo nunca he tenido ni tuve dudas del apoyo familiar que yo iba a tener, fuese lo que fuese que yo eligiese. Ellos sabían, por ejemplo, que si yo no entraba a astronomía iba a entrar a teatro como para estarme el año y estudiar teatro, porque también me encantaba. Y eso no era un problema, entonces creo que ese apoyo incondicional es lo que más me pudieron ofrecer y lo siguen haciendo hasta hoy en día. En redes sociales, se descargaron todas las redes sociales para ver mi contenido. Así que siempre un apoyo muy, muy presente en todas las aristas de lo que he decidido hacer yo y mis hermanos también. Y de esa misma manera, creo que durante la mayor parte de mi formación en el colegio y también en la universidad, nunca tuve a una persona en particular, pero sí tuve, siempre creo, la suerte de tener profesores, profesoras en el colegio o en los programas a los que iba, que en general se daban cuenta de que yo tenía ganas de saber más, aprender más o ir más allá. em, y, y aunque quizás no estaban los recursos o no estaban las instancias para hacerlo, siempre me empujaron, como que creo que siempre sentí mucha confianza de parte de los docentes en mi trayectoria académica. Ya más formalmente como mentora, yo creo que llegó mi profesora del magíster, que es Laura Pérez de la Universidad de Chile, pero ella yo la conocí, bueno, joven, porque había salido joven también de la universidad a los 20 años, pero fue mi profesora con la que yo me encontré después de mi pregrado para mi magíster. Y ahí Laura sí que se ha vuelto fundamental en toda mi historia de ahí para adelante, en forjarme como investigadora, yo diría propiamente tal. Pero en el camino inicial de decidir seguir esta ruta o entrar a astronomía, no hay nadie así que particularmente destaque más allá de el constante apoyo de profesores y de mi familia. Y yo creo que eso es algo igual, es bonito porque yo creo que puede ser un mensaje muy potente para docentes y para formadores, educadores y cuidadores, ¿no? No tienes que ser la persona maravillosa y fantástica que cambie completamente la vida de un estudiante. Puedes ser una persona que esté siempre presente y que transversalmente esté entregando ese apoyo y esa calma y esa capacidad de comunicar que estás ahí, que confías en las capacidades de la persona que tienes al frente. Y eso para mí ha sido muy potente. ¿Tuviste algún reto, alguna dificultad en este caminar, así como que incluso te haya hecho quizás pensar, esto no es lo mío, yo quizás deba ir hacia otra opción, o nunca tuviste esa dificultad o ese reto? Eh, yo creo que hay veces en las que uno no procesa que las cosas son retos hasta más adelante. Siento que mi familia me forjó con un carácter muy determinado. Entonces yo quería hacer algo, lo iba a hacer, como un poco así como
como caballo, así, como Entiendo. solamente caminando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Cuando yo entré a la universidad era una época distinta. No fue hace tanto, pero era el 2014, que ya son 10 años. Y era una época distinta en el sentido de que era el primer año que, por ejemplo, se empezaba a hablar sobre la equidad de género en la ciencia en la Universidad de Chile y era el primer año que se hacía el programa de equidad de género para fomentar el ingreso de mujeres. Aún existía el mechoneo en mi facultad, era una facultad bastante machista, donde había un bajo porcentaje de mujeres, pero además la manera en la cual eran tratadas las mechonas era de una manera muy superficial y despectiva o como casi como objetos de caza, era una cosa así muy extraña. Em, y yo no sé si nadie se habrá fijado en mí por cómo yo era, porque era más pequeña, por lo que fuera, nunca sentí ese peligro, esa ansiedad, esa mirada tan Esa masculina, presión detrás. la presión, claro, pero de cierta manera era todo un ambiente que estaba ahí. Y claro, yo no conversaba con otras compañeras y se enteraba de las cosas que le estaban pasando, entonces yo creo que yo he sido muy afortunada en quizás no haberme dado cuenta o no haber estado en espacios donde ocurriesen esas cosas, pero de todas maneras, siempre después reflexionándolo hacia atrás, creo que el simple hecho de estar en un entorno altamente masculinizado generó muchas inseguridades en mí. Yo casi no postulo al magíster, yo casi decido salirme de Wow. la carrera académica por completo por no creer que yo era capaz. Pese a que yo salí en 4 años de la universidad, solamente reprobé un ramo a final de toda la carrera y después lo pasé sin problema. Pese a eso, yo miraba a mi alrededor y sentía que yo no era igual de capaz que mis compañeros, sobre todo que mis compañeros hombres. Y eso nadie me lo dijo, y eso nadie me miró feo, nadie, como que esa es la sensación extraña, ¿no? Que nadie nunca me dijo que no podía, pero de cierta manera el ambiente me Entiendo. hizo sentir así. Em, entonces, no sé, yo de nuevo me reconozco muy afortunada de no haber tenido que pasar por otros problemas que sí sé que otras compañeras y otras personas han tenido, en ese sentido muy privilegiada, pero creo que a veces hay sutileza a las que no les prestamos atención porque estamos quizás enfocados en problemas mucho más grandes, pero esas sutilezas también nos hablan de un cambio sistemático que tenemos que estar empujando desde las instituciones. No son las instituciones, son los organismos los que son responsables de que cada persona no solamente no tenga una mala experiencia, sino que también se sienta acogido o acogida en el lugar donde está. Y eso pasa por muchas decisiones pequeñas, ¿no? Como por ejemplo dejar de hacer actividades que sean denigrantes hacia las mujeres en instancias de mechoneo, como ocurría antes en las universidades, ¿no? Y Sí, eso es algo que hoy en día ha cambiado en mi facultad y es algo que me alegra mucho porque creo que la experiencia que están teniendo las futuras generaciones es distinta y siempre debiésemos aspirar a eso, a ir mejorando, a corregir esas cosas para que no sigan pasando. sí, exacto. Y cuéntame, Teresa, ahora un poco sobre tu investigación. Entiendo que estás en el doctorado investigando sobre la formación planetaria, ¿correcto? Así es, exactamente. Cuéntame, Sí. ¿de qué manera crees que estas investigaciones pueden contribuir a nuestro entendimiento como de persona común sobre cómo se Ujú. forman estos planetas? Háblame un poquito sobre eso. A mí la formación planetaria me fascina y la razón por la cual la elegí como tema, yo te comenté que claro, yo entré a astronomía sin saber mucho qué se estudiaba o cómo se hacía. Y me pareció maravilloso mi primera clase como astronómica. Era sobre estrellas, pero la dictó un profesor que se dedicaba a encontrar planetas. Y para empezar, eso me pareció maravilloso, como, wow, podemos encontrar Claro. planetas fuera del sistema solar. ¿Cómo se hace esto? Y segundo, lo que me pareció mejor aún era que no solamente habían personas que estudiaban cómo encontrar planetas, que era algo que para mi gusto ocupaba demasiada estadística y muchas matemáticas, y yo quería hacer como matemáticas aplicadas a condiciones físicas. Había otro tema que era cómo estos planetas, que muchos de ellos son tan distintos a los que tenemos en el sistema solar, ¿cómo se formaron? ¿Cómo formamos sistemas planetarios? ¿Cómo formamos la Tierra? ¿Cómo formamos a Júpiter? Son planetas muy distintos. La Tierra es chiquita, es rocosa, Júpiter es gaseoso, es gigante. Y aquí en el sistema solar están ordenados los pequeñitos al comienzo, los grandes al final. Pero en otros sistemas que vemos hay planetas como Júpiter más cerca del Sol que lo que está Mercurio. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Es como en la humanidad, por ejemplo, alguien que nos observase y nos viese así congelados diría,
¿cómo puedo explicar que haya gente que tiene el pelo liso y otra gente con pelo con rulos? ¿Cómo ocurre? Hoy en día nosotros entendemos que tiene que ver con la genética, que quizás si miramos a los padres, podemos entender un poquito sobre cómo es las características del pelo, por ejemplo, en este ejemplo. Y una de las opciones que nosotros tenemos en formación planetaria, para hacer la misma analogía, son las estrellas, como son las estrellas en torno a las cuales están esos planetas. Ah, ¿Esto ya. me podría dar algún indicio de qué material se forman los planetas? La respuesta es que sí, porque los planetas se forman del mismo material que sus estrellas, solo que en menores concentraciones. Así que me parece un tópico fascinante hasta el día de hoy, por eso lo sigo estudiando, porque creo que responde a una pregunta muy fundamental para la humanidad, que tiene que ver con de dónde venimos. O sea, y podrían replicarse las condiciones que tenemos aquí en otra parte. Hoy en día hemos descubierto más de 5.500 exoplanetas, 5.500 planetas fuera del sistema solar. Wow. ¿Sería posible que alguno de ellos tenga temperaturas como el planeta Tierra, tenga agua líquida como la tiene la Tierra, tenga una atmósfera de oxígeno que podamos respirar? Probablemente, a ver, nunca, no probablemente, sino que nunca un planeta como eso va a ser como la Tierra, porque nunca va a ser un hogar para nosotros. Por mucho que sea igual, las distancias lo hacen imposible que viajemos, pero cuestionarnos sobre la posibilidad de que haya otros planetas como el nuestro, o entender qué es lo que hace nuestro planeta tan singular desde un Exacto. punto de vista de cómo fue formado, es algo que me parece muy relevante para entender nuestro, como de cierta manera, nuestro lugar en el universo. Em, es, es bien complejo esto de estudiar el universo, porque al final nosotros también somos parte de él, ¿no? Entonces, está esta idea de que somos el universo mirándose a sí mismo, como Es una una locura. metavisión. Sí, sí, es algo muy bonito. A mí me gusta poder estudiar un tema que no solamente me fascina a nivel técnico, me fascina la química, me fascina la física que hay por detrás, me fascina los desafíos a nivel ingenieril que hay para conseguir estas observaciones. Además de todo eso, es un tema que es muy cercano a la gente, porque cuando hablamos de agujeros negros, cuando hablamos de expansión del universo, cuando hablamos de supernovas, son temas fantásticos y maravillosos, pero no nos los podemos imaginar. No tenemos una experiencia concreta con esos objetos. Claro. Los planetas son distintos porque vivimos en un planeta, tenemos un planeta. Entonces, no sé, me gusta que dentro de un área tan enorme sea algo que se siente pequeñito y se siente cercano. ¿Y has tenido alguna anécdota memorable, alguna experiencia en esta investigación que te gustaría compartir? Yo creo que, bueno, yo trabajo con datos del Radio Observatorio ALMA, que está en el norte de Chile, que lleva como unos 10 años haciendo observaciones y ciencia desde su puesta en marcha, 10 años. Y lo que ocurre es que nosotros dentro de todo, la astronomía, como depende tanto de la tecnología, no somos una ciencia, no sé, no tenemos por supuesto años, décadas de estudio, pero no es como la física o la química que quizás han hecho muchísimos experimentos y ahora se concentran en diferencias muy mínimas sobre lo que pueden variar y lo que se puede conseguir. En astronomía hay muchas cosas que son todas nuevas. Entonces yo creo que mi momento más fascinante fue cuando yo empiezo a hacer mi tesis de magíster con Laura en la Universidad de Chile y Laura me pasa unos datos de ALMA para que yo analice y caigo en cuenta de que soy la primera persona que está viendo estos datos y que está analizando estos datos. Es como, no sé, como esa posibilidad de realmente ver algo y decir, wow, soy la primera persona que se va a sentar a estudiar esto. Como lo que a mí se me ocurra van a ser las primeras ideas que han salido en base a estos datos. La estrella, el sistema, el instrumento se puede haber ocupado muchas veces antes, pero en este momento en particular, estos datos a esta resolución para este fin científico, soy la primera persona que lo hace. Em, y eso Eso es es, como, claro. no sé, se siente así una gran responsabilidad, por supuesto, hacer lo mejor posible, un gran desafío también, pero de cierta manera es como tener un secreto muy bonito sobre algo tan inmenso del universo. Entonces esa como dicotomía siempre me da cierto nivel como de sensibilidad, como que lo encuentro así como, me encanta el primer momento en que veo una imagen. Cuando veo una imagen por primera vez, es como un momento de wow, qué tremendo, qué inspirador, la verdad. Ujú. Y háblame un poquito, ya para ir finalizando. Recientemente
publicaste el libro Abecedario Astronómico en conjunto con la UNICEF, ¿cierto? Creo que hace algunos días, si no me equivoco. Sí. Cuéntame un poco sobre estos libros. ¿Cómo los jóvenes pueden conseguirlos? ¿Cómo los padres pueden hacerse de alguna de estas copias? Cuéntale a los padres cómo pueden conseguir estos libros. Ajá. Bueno, he tenido la suerte de pasar de ser una niña lectora a una mujer autora que sigue leyendo mucho, pero que ahora puede entregar contenido también hacia el mundo. Y en ese sentido tenemos como dos series de libros. Están los libros del universo según Carlota, que ya tienen tercera parte, vamos por la cuarta este año, estoy trabajando en ella, así que eso me tiene muy emocionado. Y los libros del universo según Carlota se venden en las librerías a lo largo de nuestro país, se pueden adquirir también en formato digital y los pueden buscar ahí en las principales librerías, están también en varias bibliotecas. El primero es sobre el sistema solar, que hablamos sobre asteroides y estrellas fugaces. El segundo sobre explosiones y vida de estrellas y agujeros negros. Y el tercero, vida extraterrestre. El que se viene va a ser sobre escalas más grandes del universo. Vamos a irnos a objetos un poquito más lejanos y más grandes, pero aún es sorpresa. Una sorpresa. Va a ser un misterio, va a ser un misterio. Vamos a tener una historia de misterio. Así que quienes conocen a Carlota saben que los libros son novelas cortas, entonces siempre le ocurre algo a los personajes. Entonces ahora el cuarto libro, puedo adelantar que va a ser un libro de misterios. Y por otro lado tenemos el abecedario astronómico, que es el libro que sacamos con UNICEF. Este es un libro completamente gratuito y es coloreable. Entonces está pensado para que justamente pueda ser ocupado quizás en la sala de clases o como actividad pedagógica. También, por supuesto, por padres o estudiantes en sus tiempos libres, adultos que quieran colorear porque las ilustraciones están preciosas. Y ese es un libro que no se está vendiendo porque es completamente gratuito, sino que se puede descargar a través de las redes de UNICEF. UNICEF son quienes están distribuyendo el link, va a haber un landing en su página y también en sus redes sociales pueden escribirles un mensaje directo a UNICEF Chile, no es UNICEF Global, si no van a escribir a UNICEF Global y yo Claro. como, ¿de qué hablo? A UNICEF Chile. Tienen que escribirles consultando por el abecedario astronómico. Aquí lo que quisimos hacer fue un concepto para cada letra, de la A a la Z en español, que también es muy potente porque en general este tipo de iniciativas están todas en inglés. Entonces, un concepto en español para cada letra, acompañado de una ilustración maravillosa que hizo Pedro Prado, que es el ilustrador de UNICEF Chile que hace los calendarios. Así que ese es un libro que está solamente en formato digital, lo pueden imprimir. Está también a color, como coloreado por el ilustrador. Pueden elegir si obtener el para pintar, que está en blanco y negro para que lo pinten, o el a color y ahí simplemente imprimirlo y disfrutarlo. Las vocales, los temas, las palabras, las que ustedes quieran. Ahí hay veintitantos. Siempre se me olvida cuántas letras hay en el abecedario. Pero de la A a la Z, sin contar la E, la doble L, esas cosas raras, ahí están todos los temas que espero que sirvan no solamente para que lo lean y ya aprendan de todo, sino que para motivar más preguntas, ¿no? O sea, de repente de un solo tema pueden haber conceptos interesantes que valga la pena volver a revisitar y volver a estudiar para aprender mucho. Bien, Teresa, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco por tu disponibilidad y también por la alegría también en la respuesta y que sin duda esto va a ser de mucho ánimo para los niños y jóvenes que te van a estar escuchando. Muchas gracias a ti, Joaquín, y un abrazo cariñoso a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos. Nos vemos.